Una vez más vamos a trabajar con las restricciones de manera más algebraica. Entonces, no voy a poner las restricciones para todas las operaciones porque esto se volvería como un compendio larguísimo, pero sí voy a escoger algunas bastante representativas. Entonces, vamos a hacerlo de hecho en conjunto. Vamos a pensar que las operaciones almacenar, insertar antes, insertar después, borrar, actualizar, buscar, ordenar, o sea, las que listamos allá atrás, son tales que, y aquí voy a poner la anotación, para todo A, arreglo, este puede ser cualquier arreglo, E e I son elementos, aquí por lo general me estoy utilizando el subíndice para referirme a la posición donde se encuentra el elemento, este sería un elemento cualquiera, y la I pertenece a los naturales. Como estamos... sí, podría incluir el 0 o no. Todo depende de cuál definan que sea el primer elemento de su arreglo. Igualmente, pues tenemos un límite dependiendo del tamaño del arreglo, una longitud fija. Entonces, el primer ejemplo podría ser, a ver, ¿qué se tiene que cumplir acerca de almacenar, actualizar? Aquí observen que las estoy definiendo juntas porque en el caso de los arreglos ambas operaciones se parecen mucho. De hecho, prácticamente cuando se implementa la implementación es la misma, ¿no? Entonces, en arreglos esto es casi igual. Entonces, al almacenar o actualizar el elemento E en la posición I de A, E deberá ser recuperable desde la misma posición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros pusimos al elemento E en la posición I. Entonces quiere decir que origina... ¿cómo está esto? Tenemos los dos casos. El primero es para almacenar. El segundo es para actualizar. Entonces por eso dice si recuperar A de I es igual al vacío. Entonces estábamos hablando de aquel arreglo en el que vamos a almacenar algo aquí y no había nada. Vacío. Este de acá abajo vamos a almacenar algo ahí y sí había ahí un elemento. Bueno, ¿qué va a suceder después? Voy a aplicar la operación de almacenamiento. Aquí. Le estoy diciendo que en esta posición va a poner al elemento E. Este sí. Y en el de abajo, bueno, le llamo actualizar a la operación. Lo que está haciendo literalmente es que este ya no va a existir. Y vamos a meter ahí al elemento E. ¿Cuál es la consecuencia que debe de tener el haber realizado cualquiera de estas dos operaciones? Pues que si ahora yo pido leer al elemento I en este arreglo que se generó después de haber realizado esa operación, entonces lo que me tienen que dar de regreso es al elemento E. Ya no al vacío o a lo que sea que haya estado ahí antes, sino a la E que acabo de guardar. Entonces observen la forma en la que está escrito. Habla más en términos de la operación, el tipo de regreso. Entonces aquí lo podemos ver más como una función matemática. Y después componemos las operaciones y ponemos aquí alguna relación que se tenga que cumplir. En este caso es una relación de igualdad. Esta estuvo sencilla, ¿no? Otro ejemplo, vamos a pensar ahora en la función buscar. Y dice, devuelve el índice donde fue almacenado el elemento E. Entonces aquí lo que estoy diciendo es voy a mandar llamar a la función buscar E, donde lo que estoy asumiendo es que E sí está almacenado en la posición I. Por eso está utilizando esta notación de que el subíndice de E es I, ¿no? El elemento que se encuentra en la posición iésima va a ser igual al que estoy buscando. Entonces, el resultado de la función buscar aplicada al arreglo y al elemento utilizado como referencia va a ser devolverme el índice donde está guardado ese elemento. Si estamos pensando en Java, vamos a pensar que esta igualdad la estaríamos implementando con el método equals. Si no, querría decir que literalmente estamos viendo que es exactamente esa instancia del objeto, ¿no? Si utilizáramos, por ejemplo, igual, sería exactamente el mismo objeto. Estos serían objetos equivalentes. ¿Cuál de los dos van a querer?
creo que casi siempre el que buscamos es este, pero si por alguna razón ustedes deciden que quieren exactamente el mismo objeto, bueno, en Java esta sería la forma de implementarlo. Bien, ahora, otra restricción que podemos poner es que después de borrar el elemento E del arreglo A, ya no debe aparecer en A. Ok, esta es una definición como bastante absoluta. Tenemos aquí una nota al pie. Dice, recuérdese que en este caso se dijo que a cada elemento E corresponde un solo índice. Eso tiene que ver con lo que estábamos poniendo acá, ¿no? Hay un lugar donde esté ese E. Existen otras variantes, por ejemplo, pueden pensar que sí se vale repetir elementos y entonces habría que ver si se elimina de todas las casillas o solamente de la primera en la que aparezca. Entonces aquí sí estamos pensando que solamente hay... ¿dónde está? Perdón. Solamente está almacenado el elemento una vez en el arreglo, pues entonces borrar esa única vez implica que ya no va a aparecer en ninguna posición. Entonces lo que tenemos primero es mandar llamar a la función borrar. Esto recuerden que nos va a devolver un nuevo arreglo donde ya se quitó este elemento. Y entonces ahora si yo intento buscar a E, pues me debe de devolver algo que me indique que no está ahí. Decíamos que si está devolviendo esto enteros. De hecho, más bien aquí podría ser, por ejemplo, un -1, ¿no? Déjenme checar. Buscar. Sí, devolvemos un entero. Entonces voy a cambiar nada más ahorita este por un -1. Ok, listo. Ya quedó consistente. Devolvimos un entero. Ahora, de acuerdo a lo que explicamos que debía de ser la operación borrar, pues no es nada más de desaparecer de aquí a la E, porque decíamos que esto va a ocurrir también si simplemente borro lo que estaba ahí en E y pongo un vacío. Lo que habíamos pedido también es que en borrar se recorrieran todos los elementos que estuvieran a la derecha. Entonces necesitamos agregar otra restricción que explique esa característica o esa postcondición de la operación borrar. Y en este caso sería el punto número 3. El índice de cada elemento EJ a la derecha del elemento borrado EI debe ser disminuido en 1, mientras que los demás no son modificados. Lo que estamos diciendo aquí básicamente es que si yo borro a este, bueno, este era el 0 y el 1, estos se van a quedar exactamente igual. Entonces por eso tenemos que aquí estamos llamando a la operación borrar y lo que se debe de cumplir es que al arreglo que me hayan regresado, si yo busco los elementos EJ para, a ver, aquí está cuando J es menor o igual que I, o sea, todos los que están acá a la izquierda, el índice que me tienen que devolver es exactamente el mismo índice que me hubieran devuelto si no hubiera borrado al EI. Mientras que del lado derecho no va a ser lo mismo, porque voy a querer mover a la B para acá, a la C para acá. Y entonces ahora el nuevo índice de B va a ser 2 y el nuevo índice de C va a ser 3. Entonces, cuando nosotros lo busquemos a un elemento EJ donde J es mayor que la I que borré, entonces vamos a obtener lo que hubiéramos obtenido si hubiéramos buscado en el arreglo antes de haber borrado el elemento, pero disminuido en una unidad. Y de esta manera ya especificamos todo lo que tendría que haber sucedido cuando realizamos la operación borrar. Podemos ver otros ejemplos. Estos ya van a ser un poquito más rápidos. Al insertar el elemento E antes de EI, E tomará la posición de EI. Entonces es la misma idea. Estamos insertando este elemento antes de... Y entonces ahora decimos, bueno, ¿dónde vamos a encontrar al elemento que acabamos de insertar? Pero también vamos a tener consecuencias con todos los que estaban a su derecha. Al insertar el elemento E antes de EI, los índices de todos los elementos a partir de EI serán incrementados en 1. Entonces, lo opuesto al anterior, aquí tuvimos que recorrer a todo el mundo a la derecha porque metimos a alguien ahí en medio. Aquí ya nada más escribí lo que pasa con los mayores. Podríamos también tener una de este estilo diciendo que todos los que estaban a la izquierda se quedan igual. Y por último, bueno, después de ordenar el arreglo, todo elemento a la izquierda deberá ser menor que cualquier elemento a su derecha.
Entonces, aquí la forma en la que podemos explicar las consecuencias de ordenar, podemos decir que para todo IJ, donde estos índices, bueno, vamos a representar con I, al que está a la izquierda, J, cualquiera que esté a su derecha, en cualquier punto a la derecha, entre los valores válidos, aquí ya estamos pensando en arreglos cuyo primer índice es 0 y cuyo último índice es el tamaño del arreglo menos 1. Entonces, si yo aplico la operación recuperar, recuerden que esta es la que me permite leer qué elemento estaba guardado en una posición. Bueno, se lo aplico al arreglo ordenado o se lo aplico al arreglo ordenado pero en una posición más a la derecha. Entonces siempre el que esté en el índice menor va a tener que ser menor que el que se encuentre en el índice mayor. Observen que en todo esto, otra vez lo que puse fueron relaciones algebraicas que describen las consecuencias de las operaciones que nosotros estábamos poniendo. En la práctica, sobre todo si se dedican a programación desde el punto de vista de ingeniería de software, uno piensa esto al momento de diseñar sus funciones y sus algoritmos, pero honestamente nunca me ha tocado ver que se listen estas cosas explícitamente. Más bien uno los pone en la documentación al momento de hacer las pruebas de nuestro código, como las pruebas unitarias. Se prueban todos los casos, se ve que se verifiquen esas restricciones, pero es raro utilizar un lenguaje algebraico. Sin embargo, existen otros campos, por ejemplo, en la generación automática de programas, en las demostraciones de correctez, donde de hecho prácticamente el programa es casi como si fueran puras instrucciones algebraicas y lo que se hace es demostrar como si fueran teoremas que se está cumpliendo lo que nosotros estamos prometiendo aquí. En ese caso, aprender a utilizar este tipo de lenguajes es precisamente la herramienta que se necesita. Los detalles pueden variar más o menos, ya dependiendo de con quién se esté trabajando, de las definiciones de las que se haya partido, pero este sería básicamente el espíritu de lo que se realiza en esos campos. Entonces, insisto, en ingeniería de software es como un poco más implícito, mucho más mecánico, se ve más bien en lenguaje de código, pero también existen otros campos donde se va a manejar de una forma mucho más algebraica y más bien el lenguaje de programación se va a parecer un poco a cosas con notación del estilo de lo que estamos viendo aquí. Entonces, el objetivo de ver esta sección es precisamente que también ya tengan una introducción a que existen estas formas de especificar lo que deben hacer las funciones. Y bueno, aquí lo habíamos aplicado a lo que es una regla. Ahora sí, en la siguiente sección vamos a dedicarnos un poco más a cómo se ve como programa.